Hola a todos, ¿cómo están? Como les había dicho en el video anterior, este tiene como objetivo mostrarles una herramienta que puede ser de gran utilidad para ustedes en la medición de los ángulos articulares o de los ángulos posturales o de movimiento que adoptan los trabajadores, tanto para la aplicación de métodos que les solicitan la medición angular como rula, como reba, como OWAS, pero que también es de utilidad para los terapeutas, especialmente cuando quieren colocar esa imagen del trabajador con su medición angular en los análisis de puestos para calificación de origen o en los análisis de puesto de carácter preventivo o inspecciones biomecánicas. Entonces, esta herramienta la van a encontrar en la página Ergonautas, que ya se las había mostrado, y se llama Ruler. Cuando yo ingreso acá a Ruler, el autor, que es la Universidad Politécnica de Valencia, me muestra la descripción del método. Adicional, me muestra cómo usarlo, cómo usar esta utilidad, que es básicamente arrastrando una imagen ya tomada de un trabajador, ¿cierto? Ubicando esa fotografía, ella se va a ubicar acá y la podemos ubicar con estos botones de acción, y adicional en la parte inferior nos va a dar ejemplos de cómo utilizar Ruler. Entonces, pues vamos a ejemplificarlo, pero antes de esto les voy a contar que la calidad en la medición y en la utilización de esta herramienta que se llama Ruler depende en gran medida de la fotografía utilizada y del plano en el que se toma esa fotografía. Para eso quiero que hagamos un recorderis de los planos principales, porque en estos planos es que debemos buscar que nos queden tomadas las fotografías. Entonces, en un plano frontal, que es este que el trabajador está mirando de frente o la persona mira de frente, en un plano frontal o en un plano posterior de espalda, ¿cierto? Vamos a poder observar y medir con facilidad movimientos como la inclinación lateral de la cabeza, movimientos como la abducción y aducción tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Vamos a ver también inclinaciones del tronco. Y en algunas fotografías podríamos ver también desviaciones radiales o cubitales de la muñeca. Pero en un plano frontal o en un plano posterior es muy difícil, prácticamente imposible, calcular movimientos como de flexión, extensión o rotación. Para los movimientos de flexión y extensión, el plano que debemos buscar o la fotografía se debe tomar en un plano lateral, que si puede ser un plano lateral derecho o un plano lateral izquierdo, pues para ver la extremidad que corresponde. En este plano sí podremos ver extensión o flexión de la cabeza, extensión o flexión del hombro, del codo, de la muñeca, de la cadera, de la rodilla, y también posición del cuello del pie en plantiflexión o en dorsiflexión. Entonces, de esto depende la calidad de nuestra medición. Si nosotros utilizamos planos no puros, es decir, ya les voy a mostrar un ejemplo, un lateral posterior, pues los ángulos no nos van a dar muy cercanos a la realidad. Vamos a hacer un cálculo y un cálculo mal hecho. Otro plano que podemos utilizar es el plano superior. Ya les voy a mostrar un ejemplo de una foto en plano superior. Entonces, este es un ejemplo de una foto de un plano superior, y en este plano superior podemos revisar especialmente rotaciones, rotación de cabeza, rotación de hombro. También podríamos revisar medianamente la rotación del hombro, del tronco, y aquí al hacer una ampliación podríamos ver también
movimientos de desviación radial o cubital de la muñeca. Entonces este es el plano ideal para calcular esos ángulos de movimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, una fotografía como esta, por ejemplo, no es una foto que nos permita evaluar de manera clara ninguno de los movimientos anteriores, porque no es un plano puro, no es ni un plano posterior ni un plano lateral derecho, sino que es como una diagonal y por tanto todos estos ángulos de movimiento se nos van a revolver. Entonces se nos está revolviendo, por ejemplo, en cadera, la flexión de cadera con la abducción de cadera. Acá nos va a dar un ángulo de flexión de rodilla, pero no es muy probablemente el real, ¿sí? Entonces, lo mismo con los ángulos de flexión de codo, de flexión de hombro, pues no son ángulos exactos. Igual, con la herramienta se hace una aproximación a los ángulos reales de movimiento, pero en una fotografía como estas, pues el margen de desviación o de error es muchísimo más amplio. Entonces, por eso yo les sugiero que siempre utilicen fotos que estén más cercanas a esos planos reales, como por ejemplo esta, ¿sí? En un trabajo en caliente, ya en campo, no es fácil ubicar una lateral pura, pero sí muy cercana a una lateral. En esta lateral probablemente nos va a dar la medición del hombro, del codo. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con algunas fotos para que podamos calcular esto. Entonces, ¿cómo se utiliza la herramienta? La herramienta, entonces, lo primero que hacemos es seleccionar o traer la imagen que vamos a trabajar aquí a este lugar. Entonces la podemos seleccionar dando clic acá, él nos lleva a buscar y ya yo ahí traigo un trabajador. Bien, una persona. La fotografía la podemos ubicar, subir, bajar o llevar a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Con estas flechas y la puedo aumentar, que es muy importante poderla aumentar para poder darle mayor precisión al ángulo. Por ejemplo, vamos a mirar el ángulo de hombro. Entonces voy a hacer una ampliación de esta región que es la que quiero medir. Entonces quiero ver cómo está el hombro del trabajador. Aquí es súper importante que no se vayan a confundir con relación a dónde colocar los vectores. Entonces, el instrumento tiene un punto rojo que debe ir ubicado en el centro de la articulación, donde ustedes calculan que es el centro de la articulación. Y dos barras, una barra que vamos a colocar siempre en el centro del segmento que se movió. En este caso vamos a evaluar el brazo, entendiendo esto como el brazo y este de acá abajo como el antebrazo. Entonces, en el centro. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuánto se movió ese brazo desde el punto medio o desde la posición de reposo hasta, en este caso, hacia atrás? Entonces, esta barra debería ir en el punto de origen, desde donde partió el movimiento. El movimiento probablemente partió o el punto de reposo del brazo es alineado con el tronco. Entonces, si el brazo estaba alineado con el tronco, ¿cuánto se movió hacia atrás? Y ese cuánto se movió hacia atrás lo veo aquí en rojo. Se movió 19 grados. ¿En qué movimiento? En extensión. Aquí los veo. 19 grados hacia atrás, es decir, hacia la extensión. Esa sería la medición angular del hombro. Vamos a ver ahora en el codo que no es tan fácil y que además hay un error en la guía de la página. La articulación del codo, vamos a ubicarla aquí con el punto rojo, ¿cierto? Y la otra barra la vamos a pasar por toda la mitad del antebrazo, entendiendo la mitad del antebrazo hacia el dedo medio de la mano. Listo. ¿Dónde está la variación? En dónde vamos a colocar esta barra, la de referencia.
La de referencia, si la colocamos sobre el brazo, en efecto aquí me da un ángulo, ¿cierto? Pero es que ese antebrazo no venía de aquí, es decir, el antebrazo no vino desde aquí hasta aquí y eso es flexión, no. La ubicación real del antebrazo debería ser alineada con brazo y antebrazo deberían estar alineados. Voy a poner acá para efectos del ejercicio una línea recta. Entonces, si este es mi brazo, el antebrazo, la posición natural del antebrazo debería ser aquí, derechito. 180 por un lado, 180 por el otro. Pero resulta que este brazo que estaba aquí, imaginariamente, se movió en flexión hasta aquí, ¿sí? Entonces, realmente la barra que me da la referencia debería estar aquí en la posición imaginaria de donde partió el antebrazo. Y esta sí a donde llegó el antebrazo. Y eso me da 84 grados de flexión, que es la distancia recorrida desde la posición de reposo del antebrazo o de alineación articular del antebrazo hasta donde está realmente el antebrazo. Entonces, estos 84 grados variarían. Si yo tuviera el antebrazo aquí, serían 45 grados. Y si yo tuviera el antebrazo aquí pegadito al hombro, la mano bien cerquita, serían 141 grados de flexión de codo, ¿sí? Entonces es bien diferente medirlo así, como les acabo de decir, que esta es la forma correcta, a medirlo como nos da la guía, la página, que es un error de la página. Porque aquí me das 93 grados. Es decir, que si yo lo acerco es como si hiciera menos flexión de codo y eso es falso. Estoy haciendo es más flexión de codo y aquí estoy haciendo menos flexión hasta llegar aquí, que sería la extensión completa. Bien, eso para que no se vayan a confundir con la medición del codo, que aquí está mal referenciada para mi criterio, ¿sí? Aquí no hay 126 grados de flexión de codo. Realmente no los hay. Lo que vemos aquí es que el ángulo debería estar aquí abajo. Bien, listo. El ejemplo de medición del hombro aquí, en cuanto a la dirección de los vectores, está correctamente ubicado porque la posición del brazo realmente sí es alineado con el tronco. Pero este punto está muy lejos de la articulación, debería estar más aquí en el centro y por tanto el vector sobre el tronco debería estar un poquito más hacia adelante y probablemente eso me da una angulación diferente. El ejemplo de medición del cuello es correcto, ¿cierto? Entonces lo vamos a buscar casi que sobre C7, sobre la séptima cervical, una línea recta, porque es que la cabeza debería estar recta, alineada con el tronco, y este sería hacia donde llegó la cabeza y en efecto serían 48 grados. Igual pasa acá con la muñeca, esa es la medición real. Donde debería estar la mano o la posición de alineación es aquí donde está este punto amarillo y llegó aquí, es decir que en efecto hay 50 grados de flexión de muñeca. Este también está correcto. Punto de partida aquí en la columna lumbar, más o menos en L4, L5, y referencia, la línea recta hacia arriba, a lugar de llegada 45 grados de flexión de columna lumbar. En la inclinación de la cabeza, en efecto, es una vista anterior y nos da 21 grados. Y aquí inclinación lateral, origen y alineado, inclinación 20 grados. Entonces, todos excepto el primero, el del codo, la flexión de antebrazo, es la que está errada. Bien, eso para hacer un anticipo, ya seguiremos con un video parte 2. Gracias.